Bienvenidos a nuestro discipulado. En este día vamos a mirar la lección número 6 del discipulado nivel 1. La lección número 6 nos habla del propósito eterno. Este es un tema maravilloso, es un tema precioso y espero con la ayuda del Espíritu Santo que este tema pueda ser captado desde su espíritu y que tenga mucho fruto esta lección que hoy vamos a mirar. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por el precioso privilegio que nos das, Señor, de meditar, de estudiar tu palabra, de ser edificados por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos podemos acercar a ti por la preciosa gracia de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos revela la palabra, que nos enseña la palabra, que nos alimenta con la palabra, que nos edifica, que nos da crecimiento. Te doy gracias en esta hora, Padre, por cada persona que está mirando este discipulado, que está atendiendo a tu palabra, que está siendo enseñado, que se está dejando discipular, Señor. Gracias te doy por la casa del Padre, Señor, por cada uno de los ministerios, Señor, que tú has llamado para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. En tus manos encomendamos este tiempo de discipulado y te damos gracias por la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados, en esta hora vamos a estudiar la lección 6 que trata del propósito eterno. Dios quiere salvarnos. En el corazón de Dios está la salvación del hombre, está la salvación de la humanidad. Y Dios tiene un propósito, tiene un plan muy grande, tiene un propósito eterno. Pero para entrar en ese propósito tenemos que entrar por el primer paso, que es la salvación. Sin este paso no podríamos acceder a lo demás que Dios tiene. Salvación es solamente el primer paso, es necesario cumplirlo para que podamos alcanzar la meta de todo el propósito que Dios tiene para con nosotros. Entendemos salvación. Al entender salvación, solamente estaríamos entendiendo el comienzo del plan de Dios. Vamos a mirar en 2 de Timoteo 1:8. Dice así: Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este versículo nos habla de Dios, quien nos salvó y llamó. Y no lo hizo por ningún mérito que nosotros tuviésemos, no lo hizo porque tuviéramos acumulado un récord de buenas obras, no lo hizo porque fuéramos buena gente, porque fuéramos buenas personas. Él lo hizo porque había un propósito en ello, porque Él tenía un propósito con nosotros y nos dio la gracia por medio de Cristo Jesús para poder cumplir ese propósito de Dios. En la siguiente diapositiva podemos observar el plan de Dios. Vamos a mirar 4 pasos de este plan de Dios. Esos pasos son: número 1, un llamamiento santo. El llamado de Dios es un llamamiento santo. Tenemos también número 2, activación de la fe. Número 3, el proceso de salvación. Es cómo se va manifestando esa salvación en nuestra vida. Número 4, el cumplimiento del propósito. Estos serían 4 pasos que nos permiten mirar así a grosso modo el plan de Dios para nuestra vida. Miremos la siguiente diapositiva en Efesios
Efesios 1, del verso 3 al 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Estamos viendo estos dos versículos, el anterior que dice que Dios nos salvó y nos llamó según el propósito suyo. Y en este versículo que acabamos de leer, dice que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que nosotros viniéramos a esta tierra, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, antes, en el tiempo de los siglos, antes de los tiempos, Dios ya nos había escogido, no por ningún mérito, no por ninguna obra, sino conforme a su llamado, conforme a su propósito. Y no solo nos escogió, sino que dice que también nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, eso ya fue dado mucho antes. Miramos la siguiente diapositiva en Efesios también, el verso 1:11. Dice: en Él, asimismo en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estamos viendo que definitivamente hay un propósito, que cada vida que llega a esta tierra, a este planeta Tierra, trae un propósito de Dios. La palabra propósito en el griego es prócesis, que significa designio, deseo, plan. Dios nos salva para cumplir el propósito. Hemos sido salvados para poder cumplir el propósito de Dios. Necesitamos entender cuál es ese plan, cuál es ese deseo de Dios para que se transforme en nuestro propósito y en nuestra visión. Que podamos alinear nuestra vida, que podamos alinear nuestra visión, nuestros propósitos, nuestros planes al propósito eterno de Dios. La visión de cada uno tendría que ver con cumplirle el deseo a Dios. Necesitamos entender ese plan para que se transforme en nuestro propósito y en nuestra visión. Que lo que está en el corazón de Dios se meta en nuestro corazón. Dios, ese propósito eterno de Dios, lo guardó dentro de nuestro espíritu. Ese propósito que está guardado dentro de nuestro espíritu tiene que ser sacado a la luz, tiene que ser revelado a través de las Escrituras. Entonces, ¿cómo entendemos, cómo conocemos ese propósito de Dios? Cuando es revelado, cuando se quita el velo y podemos entenderlo a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Dice allí en Lucas 9:45, hablando de las personas que seguían a Jesús, inclusive hablando de los discípulos, dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Cuando el hombre peca en el principio, entonces se produce un desorden. Dios había hecho al hombre, Dios hizo al hombre perfecto. Dice la palabra que lo hizo a su imagen y semejanza. También nos enseña la palabra que el ser integral del hombre es espíritu, alma y cuerpo. Así dice el apóstol Pablo: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el hombre peca, entonces se produce un desorden. Nuestra alma se antepone, nuestra alma eclipsa al espíritu.
y por lo tanto el propósito que está escondido en el espíritu. Y así, al eclipsar ese propósito que Dios puso en nuestro espíritu, entonces anula los deseos de Dios, anula ese propósito de Dios para con el hombre. Entonces se desvía la humanidad, nos desviamos todos. Dice la palabra que cada uno cogió por su propio camino. Dice la palabra que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces se hizo un completo desorden en la vida del hombre, porque el alma entró a estar al mando por encima del espíritu, eclipsando, anteponiéndose al propósito de Dios en el espíritu. Y cada quien le dio rienda suelta a sus propios deseos, olvidándose de los deseos de Dios. Para que podamos cumplir ese propósito, tenemos que ser entrenados. Tenemos que ser entrenados. Y que ese propósito de Dios vuelva a cobrar importancia, vuelva a cobrar el valor que tenía en un principio sobre nuestra vida, que es que prime el deseo de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro espíritu. Los propósitos de Dios son los deseos de Dios. Hay algo muy, muy importante que debemos tener en cuenta, y es que nuestros deseos no tienen ninguna garantía del cielo. Nuestros deseos no son respaldados por el mundo espiritual. Pero los de Dios, los que están guardados dentro de nuestro espíritu, ellos sí tienen ese respaldo de Dios. Ellos sí tienen el respaldo del mundo espiritual. Por eso, esos propósitos, esos deseos de Dios tienen que ser primero en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Así como nos enseñaba nuestra pastora, la primicia, el primer lugar de Dios, los deseos de Dios deben primar en nuestra vida, debe ser lo primero. Vamos a mirar en otra diapositiva dice la revelación del propósito. Nos enseña el manual del discipulado cómo se revela el propósito. El propósito de Dios que tenemos dentro en nuestro espíritu tiene que salir a la luz. Se nos revela cuando se quita el velo y necesitamos que alguien nos revele el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Yo creo que todos anhelamos, que todos deseamos conocer cuál es el propósito con el cual estamos en esta tierra, para qué estamos aquí, por qué Dios nos llamó, para qué Dios nos llamó. Entonces necesitamos que se revele ese propósito, necesitamos ser entrenados, necesitamos saber cuál es el llamado que Dios nos ha hecho. Dice en 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, ¿cuándo se quita ese velo que nos impide ver el propósito de Dios? Dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Convertirse significa volver, significa regresar al inicio, a la condición en la que nuestro espíritu tenía el gobierno de nuestro ser y sabíamos cuál era el plan. Convertirse es volver, es regresar. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio y nos hacían formar en escuadrones para que marcháramos a un mismo paso. Y en un momento dado nos decían conversión. Y esa conversión significaba dar un giro de 180 grados para ir en la dirección opuesta. Si estábamos yendo hacia el sur, conversión significaba ahora ir hacia el norte. Si estábamos yendo hacia el occidente, conversión significaba ahora ir al oriente, o sea, el sentido opuesto. Entonces, convertirse es volver, es regresar al inicio, a la condición en la que nuestro espíritu tenía el gobierno. Ese fue el diseño de Dios, que nuestro espíritu tuviera el gobierno de todo nuestro ser, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y allí en nuestro espíritu estaba escondido el plan, el propósito de Dios.
Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él fue a una región que estaba habitada por un hombre hebreo, en la cual habitaba un hombre hebreo que vivía en la condición de endemoniado. Ya sabemos a qué se refiere. En la lección número 2 miramos la historia del endemoniado gadareno, cómo Jesús se dirigió a esa región para ir a liberar a un hombre hebreo, a un hombre del pueblo de Dios que estaba esclavizado por los demonios. Vamos a mirar la diapositiva. Nos dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Ese versículo lo encontramos en Lucas 8, del verso 26 al 27. Vemos que Jesús se interesó por ese hombre. Quizá en esa región no había nadie más dispuesto, pero estaba este hombre necesitado de ser liberado, necesitado de reencontrarse con su Creador, con su Hacedor, con su propósito, necesitado de volver en sí. Cuando le sale al encuentro, Jesús le hace una pregunta, y esa pregunta tiene que ver con el nombre. ¿Con cuál nombre? Con el nombre de este hombre endemoniado. Dice allí mismo en Lucas 8:30, en el mismo Evangelio de Lucas, dice, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Una pregunta extraña para hacerle a una persona que está endemoniada. ¿Cómo te llamas?, le pregunta Jesús. Y entonces de esa manera el Señor activa la memoria eterna en la que está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene una memoria eterna, tiene un registro donde está guardado ese nombre que Dios nos ha dado, ese nombre que conlleva el propósito de nuestra vida. Entonces el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Al recordarle el nombre, al tratar con el espíritu del hombre, no está él tratando con los demonios, que son los que contestas en el momento, diciendo Legión me llamo, pero el Señor no está hablando con los demonios, con Legión. Él está hablándole al espíritu del hombre, activando su memoria, llamándole, recordándole su nombre, recordándole su propósito. El hombre en esa condición de endemoniado había perdido totalmente su voluntad, él ya no tenía control sobre su alma, ¿sí? Entonces miremos que cuando el alma usurpa el lugar del espíritu, crea un desorden en nuestra vida y en muchos casos llega a oprimir de tal forma que deja al hombre sin voluntad, lo deja sin control sobre su propia voluntad, sobre sus emociones, sobre su mente, como era el caso de este endemoniado gadareno. La única forma que hay para liberar a las personas que están en esclavitud, que están endemoniadas, que están en opresión, que están en cautividad, es haciéndoles recordar, es haciéndoles descubrir el nombre. ¿Qué importancia tiene el nombre? Qué importante es el nombre. Jesús habría podido liberar a este hombre de la cautividad, de esa legión, pero seguramente hubiera durado muy poco esa libertad. Para que la libertad dure, cuando una persona es liberada, para que esa persona pueda perseverar, para que esa persona pueda permanecer en esa libertad, es necesario confrontarlo con su propósito, es necesario llevarle a recordar el nombre igual a propósito. Miramos allí en Lucas 11 del 24 al 26, dice así, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos,
buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, lo que estábamos diciendo, muchas veces se libera a la gente, pero la gente no puede permanecer en ese estado de libertad, no puede perseverar, porque aparte de liberarle, no se le da un propósito, no se le trae a memoria ese nombre. La única forma de liberar verdaderamente a una persona es activarle su propósito. Hoy en día la idea de ganar gente es que dejen de estar cautivos, que puedan prevalecer, que puedan permanecer en esa libertad, es logrando cumplir propósito. Hay mucha gente, muchos pueden estar dentro de las iglesias, pero no ser plenamente libres. Así, pues no saben cómo funcionar, no saben cómo operar dentro de la iglesia, no conocen su propósito. Entonces no es suficiente liberarlos de los demonios, de los espíritus inmundos. Necesitamos sacar a la luz el nombre de todos. De esa forma no volverá atrás. Cada persona dentro de la iglesia debe encontrar cómo operar, debe encontrar qué hacer, cómo funcionar de acuerdo a su propósito dentro de la iglesia. Así Jesús, cuando va a la región de Gadara, va con sus discípulos, va y se enfrenta a este hombre y va con sus discípulos para enseñarles cómo se hacen las cosas. Entonces, a Dios le plació, así mismo como Jesús fue con los discípulos, a Dios le plació confiar a alguien de una manera sobrenatural su propósito en nuestra vida para que nos pueda traducir, para que nos pueda transmitir la información de Él. O sea, Dios ha puesto personas que puedan conducirnos, que puedan hablarnos de parte de Dios, que puedan transmitirnos esa información que Dios les ha confiado a ellos, les ha delegado para llevarnos a conocer nuestro propósito, para llevarnos a conocer nuestra operatividad dentro del cuerpo de Cristo. En la siguiente diapositiva miramos que hay gente delegada por Dios para transmitirnos el propósito porque está oculto. Entonces miramos allí cómo Dios ha puesto los diferentes ministerios en el cuerpo de Cristo. Sabemos por la palabra que están los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. 5 ministerios y gente que está operando, que está ayudando, que está ministrando en la iglesia. Entonces Dios siempre se ha valido de sus ministerios, de sus ministros, de sus siervos, para llevar a descubrir ese propósito que está oculto, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia pueda a su vez resplandecer y llevar esa luz del Señor y ese propósito de Dios al resto de la humanidad. Vamos a mirar en la diapositiva siguiente, que está en Romanos, y allí nos habla de algo muy importante, de la gente que Dios ha delegado en autoridad. Dice Romanos 13, del 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces vemos la importancia de que nosotros nos sujetemos a las autoridades superiores, porque estas autoridades han sido establecidas por Dios. Entonces, cuando no nos sujetamos a las autoridades que Dios ha establecido, esas autoridades también son autoridades civiles, y cuanto más las autoridades dentro de la iglesia,
son establecidas por Dios. Cuando no nos sujetamos, sencillamente estamos en rebeldía en contra del mismo Señor que estableció esas autoridades. Por eso dice la palabra que nos debemos sujetar. Si yo estoy sujetándome a Dios, si yo estoy sujetándome a Cristo, yo debo sujetarme a las autoridades por Él establecidas, porque si no, pues esto va a traer condenación. Dice en Romanos 13:5, allí en el mismo capítulo, dice, por lo cual es necesario estarle sujeto. ¿A quién? A las autoridades establecidas por Dios, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, la conciencia está en nuestro espíritu. La conciencia es lo primero que se despierta en nuestro espíritu cuando estamos en ese regreso, cuando estamos en ese retorno hacia la voluntad de Dios, hacia conocer su propósito. Es importante que seamos inteligentes, que podamos entender que la autoridad de los ministros, de los pastores en nuestra vida debe ser reconocida a causa de la conciencia. Esta conciencia se activa en nuestro espíritu y está relacionada con la memoria eterna. Miren qué importante. La memoria eterna, la conciencia, el propósito oculto dentro de nosotros en el espíritu. Dios trabaja con los hombres en dos dimensiones. Primero, trabaja dentro de nosotros, para luego trabajar a través de nosotros. Tiene que llegar el momento en que deje de atender nuestras necesidades. Perdón. Que deje de atender nuestras necesidades personales y pueda darnos el privilegio y la honra de usarnos. Es como nosotros los padres que estamos continuamente atendiendo al niño. Desde que nace, el niño demanda toda la atención de los padres, la alimentación, el cuidado, los pañales, y va cambiando su alimentación a una comida más sólida, y siempre el niño está demandando. Pero llega un momento, llega un tiempo en que ya no se ve bien que el niño siga demandando, sino que el niño empiece a participar de las responsabilidades del hogar, de la casa, de la familia, empiece a ayudar también. Entonces, asimismo, Dios espera, no que Él se olvide de nuestras necesidades, no que no podamos ir a Él por alguna necesidad que tengamos, sino que cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando, cuando se va manifestando nuestra salvación, entonces empezamos a participar del trabajo en el Señor, que llega a ser una honra, un privilegio poder ser usados por Él. La siguiente diapositiva nos habla de el propósito y el nombre. Propósito y nombre. Miren en esta diapositiva tan preciosa, ese bebé allí tomado del dedo de su padre. Cuando un hijo nacía dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo hebreo, el nombre lo elegían los padres. Los padres del niño elegían el nombre de este bebé, pero en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, no se colocaba a los niños cualquier nombre, sino porque ellos sabían que ese nombre implicaba un propósito. Aunque hay algunos casos en la palabra donde el nombre era un despropósito realmente, esos nombres fueron cambiados. Pero por lo general las familias hebreas colocaban un nombre que tenía un sentido, un nombre que reflejaba el propósito de la vida de esa persona. Cuando un hijo nacía dentro del pueblo de Dios, el nombre lo elegían sus padres, estaba vinculado con el propósito por el cual Dios traía a la vida a este ser.
Por eso es que entendemos que en el nombre está encerrado el propósito de nuestra vida. Está allí injertado, oculto. En la siguiente diapositiva miramos allí Génesis 30 del 22 al 24 y nos relata acerca de Raquel. Dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó la oración que Raquel hizo y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Qué precioso. Yo creo que conocemos un poco esta historia de Raquel, que no podía tener hijos. Raquel era la esposa amada de Jacob, por la cual él había trabajado 7 años y luego otros 7 años porque era la que él amaba. Pero Raquel era estéril. Por eso Raquel ora al Señor y Dios le concede no solamente un hijo, sino que le añade otro hijo. Cuando nace su primer hijo, entonces Jacob, el padre, y Raquel le colocan por nombre José. José significa añadir, o sea, ese nombre es un propósito. José significa añadir, Dios añade. A través de la vida de José, Dios iba a añadir y a mostrar cómo lo hace. La palabra añadir en la lengua hebrea es la voz yasaf. ¿Qué significa? Miren todo lo que significa añadir. Que añadir es el propósito de José, añadir. Entonces, miren todo lo que significa añadir. Significa aumentar, continuar haciendo, alzar, aprovechar, bendecir, concebir, crecer, hacer el mayor, multiplicar, reanudar, reasumir, reunir, superar, unir. Todo eso es lo que Dios hizo a través de la vida de José. El idioma hebreo es muy rico. Mire cuántos significados tiene esta palabra añadir, que es lo que significa el nombre de José. ¿Sí? Es el propósito. Cuando hablamos hoy de nuestro nombre, no nos referimos a ese nombre literal por el cual nos llaman a diario, sino a un nombre espiritual, uno que Dios nos puso y que se nos revela a través de los padres espirituales, de los padres del alma, a través de los pastores en la iglesia. Por eso es importante que nosotros tengamos un padre, tengamos estas autoridades a través de la cual Dios nos revela su propósito, Dios nos revela ese nombre, más allá del nombre literal que nos hayan puesto nuestros padres terrenales. A través de ese padre, de esos padres espirituales, Dios nos va a revelar ese propósito y ese nombre que está oculto dentro de nuestro espíritu. Recordemos que nombre significa propósito. Vamos a la siguiente diapositiva. En Isaías 45:3, este versículo es precioso. Dice, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Aquí esta palabra se está refiriendo a Ciro, el rey persa, el rey de uno de los imperios más grandes después del de Babilonia. Y el Señor le habla a Ciro. Miren que Ciro no es del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios lo escogió con un propósito y le puso nombre. Aquí le está diciendo, y te pongo nombre, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Qué le está diciendo Dios a Ciro? Le está diciendo, te daré los tesoros escondidos y secretos muy guardados. ¿Para qué? Para que él cumpliera el propósito de Dios en el tiempo determinado por Dios.
Nuestro Padre Celestial escondió secretos, escondió tesoros que nos lo revela a través de los pastores con corazón de padre. Mire qué importante tener un padre, tener una autoridad a quien estar sujetos, a quien dar cuenta, a quien nos revele, quien nos manifieste el propósito, lo que está oculto allí en nuestro espíritu. Miramos otra cita allí también en Isaías 45:4. Dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es del mismo Ciro, de quien hablamos en el versículo anterior. Dios le dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. ¿Sí ven? Dios tiene un propósito para cada persona. Dios pone nombre y muchas veces la gente no llega a conocer a Dios, pero había un propósito de Dios oculto, había un nombre puesto por Dios para esa persona, para cumplir un propósito en la tierra. También aquí podemos mirar algo más. Dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. ¿Quién es Jacob? ¿Quién Israel? ¿Quién es Israel? Es el mismo personaje. Jacob es un hombre que se le conoció por ser mentiroso, por ser tramposo, por ser ganancioso, pero Dios le cambia el nombre de acuerdo al propósito, le cambia el nombre a Jacob por el nombre de Israel, que es vencedor, que es victorioso. Miren la importancia del nombre y cómo Él actúa en nuestro propósito. Somos llamados conforme a un nombre o propósito. Entonces nos pueden poner sobrenombre. Mire qué bonito, somos llamados conforme a un nombre. Recuerden, nombre, propósito. Entonces nos pueden poner sobrenombre. ¿Cuál es ese sobrenombre? Pues es el ministerio a través del cual funcionamos, ¿sí? Es sobrenombre, es ministerio. Ministerio es servicio, a través del cual servimos al cuerpo de Cristo, la iglesia. Dentro de la iglesia podemos servir, ¿sí? Ese sobrenombre, ese ministerio, ese servicio que damos a la iglesia, y así podemos cumplir el propósito de Dios sobre la tierra. Cada uno en particular y la iglesia en general podemos cumplir ese propósito para lo cual Dios nos salvó, Dios nos llamó, nos escogió con un llamamiento santo, y estamos en ese proceso de salvación que se va manifestando en nuestra vida hasta el cumplimiento total de ese propósito de Dios. Bien, en el día de hoy hemos concluido esta lección número 6 del discipulado número 1. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por lo que tú nos has hablado, Señor, en esta lección sobre el propósito eterno. Te damos gracias porque entendemos que nuestras vidas tienen un propósito. Entendemos que tú escondiste ese propósito en nuestro espíritu, y por eso nuestro espíritu ha sido activado por ti, nuestra conciencia ha sido activada, nuestra memoria eterna, para recordar ese propósito, para recordar ese nombre que tú nos pusiste, que implica nuestro propósito, el para qué estamos aquí, cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, cuál es nuestra función en esta tierra, Señor. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, que es el que quita ese velo, es el que nos permite ver con claridad, Señor, el llamamiento, es el que nos permite ver el propósito que tenemos en ti, Señor. Queremos crecer, Señor amado, para que no solamente estemos acudiendo a ti por nuestras necesidades personales, sino que también puedas tú actuar a través de nosotros para bendición de la iglesia y para bendición de quienes nos rodean. Muchas gracias, Padre, porque delante de ti somos especiales, somos escogidos, somos amados, y nuestra vida tiene un propósito, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.